Lo que vamos a estudiar hoy, vamos a empezar una nueva serie. Vamos a dejar a Moisés y vamos a hablar de la evangelización. Es algún tema, es algo que tenemos que tocar cada X tiempo para recordarnos de la razón que estamos aquí y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces hoy vamos a hacerlo, pero de modo... lo que vemos en este mundo en que vivimos es que lo que realmente abunda es mucha confusión. Y hay personas que preguntan como, ¿dónde está Dios? ¿Existe un Dios? Y la Biblia es muy clara en este sentido. Dice en Salmo, por ejemplo, en Salmo 14, no tienes que mirar ahí, pero lo vemos a lo largo de la Biblia, pero dice esto en Salmo 14, versículo 1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Ok? Y luego versículo 2 dice, se han corrompido. ¿Ok? Y eso quiere decirnos que si la persona que niegue la existencia de Dios, entonces la sociedad individualmente y como un colectivo empezamos a corrompernos en pecado. Y eso es lo que dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, sí sigue. Entonces, hay muchas preguntas que las personas preguntan. Cada uno tiene sus preguntas, pero mucha confusión es lo que hay en nuestro mundo. Y en la iglesia evangélica también entre los creyentes hay mucha confusión acerca de varios temas. ¿Okay? La autoridad de la Biblia, el matrimonio de personas del mismo género, y podemos seguir con ejemplos. Son problemas. Las mujeres en el liderazgo de la iglesia, no criticamos a las mujeres. Cualquier pastor que entiende la Biblia está feliz que las mujeres participen en el ministerio, pero su papel no es de ser el pastor de la iglesia. Los dones espirituales, hay mucha confusión hoy, también hoy en día. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, en la iglesia también hay confusión. Hablando claramente, una cosa que tenemos que entender es que el Evangelio es un tema muy importante para nosotros. Aquí he puesto el sustantivo, Evangelio aparece 77 veces y el verbo evangelizo, que normalmente en la Biblia de las Américas como predicar o anunciar el Evangelio, es una palabra, pero tú lo ves como uno o tres palabras, otros 55 veces, y luego hay otras palabras como keruso o como catángelo, que yo creo que keruso sale como 61 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que quiero decir, lo que estoy subrayando aquí es que el Evangelio es una parte esencial del Testamento. Es tan importante que si uno no lo entiende correctamente, entonces no tendrá vida eterna, ni tampoco llegará al cielo. Es algo muy importante el Evangelio. No solamente los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el Evangelio, el mensaje. En la iglesia evangélica hay mucha confusión en cuanto al Evangelio. Algunos ejemplos aquí, tengo varios artículos, y uno se titula Confusión extendida acerca del Evangelio. Es de un sondeo tomado por el grupo Barna Research, investigación de Barna en los Estados Unidos hace años. Pero aquí dicen que 46% de las personas que respondieron a sus preguntas, que se identificaron como evangélicos, decían claramente, casi la mitad de ellos, sí, que sentían una responsabilidad de compartir su creencia
a otras personas, a decir algo a ellos. Pero luego, las mismas personas también dijeron que, creo que era como 94% de ellos pensaron que sí, la Biblia es correcta y creo que Jesucristo ha muerto por mis pecados y ha resucitado por mis pecados. Entonces ellos afirmaron eso, pero cuando llegaron a la pregunta acerca de la salvación de las personas, que es el tema del Evangelio, casi la mitad de ellos estaban de acuerdo con esta afirmación. Si una persona y hace algunas obras buenas en su vida, entonces tiene ganado sus sitios en el cielo. Literalmente decían, creen que si una persona es buena y que hace suficientes cosas para otras personas, ayudar, cortar la césped de la abuela que vive al lado, limpiar las ventanas, no sé, de quién ganaría su sitio en el cielo. Entonces, ve gran desconexión entre lo que profesan y lo que entienden del Evangelio. Otro ejemplo. En otro artículo, 3 cosas que la evangelización no es. Y eso sí es muy importante porque ahora 3 personas de nuestra iglesia se van a bautizarse, 3 adultos. Muchas veces cuando estoy en la plaza de Cervantes, algunas personas, no siempre, es ¿qué es el Evangelio? Y hay mucha confusión en la sociedad en general, pero especialmente entre los cristianos. El Evangelio o evangelizar no es compartir nuestro testimonio de cómo Dios nos ha salvado. Puede ser muy efectivo nuestro testimonio personal, pero muchas veces personas empiezan cristianos a hablar de esto, del otro, y yo mismo he hecho. Y nunca llegamos de hablar de los elementos esenciales del Evangelio. Por ejemplo, si tú compartes tu testimonio personal con las otras personas, va a ser muy efectivo cuando incluyes, por ejemplo, algo sobre la naturaleza de Dios. Dios está enfadado, Dios es santo, Dios, etc. Si incorporas en tu testimonio personal algo sobre el problema del pecado, entonces será más efectivo tu testimonio. Pero tienes que hablar del problema del pecado, que el pecado separa al hombre de Dios, ¿ok? Tienes que hablar de la obra redentora de Cristo. Cristo ha muerto por nosotros. Dios le ha resucitado de entre los muertos. Todo esto es muy importante. Y si a lo largo de nuestro testimonio personal no lo compartimos estas cosas, entonces tampoco es el Evangelio, no es evangelizar. Y por supuesto, el Evangelio siempre incluye, o evangelizar, incluye la idea de llamar a las personas a arrepentirse y poner su fe en Cristo, ¿ok? Arrepentirse de sus pecados, cambiar la mente y empezar a creer en Jesucristo. Entonces, evangelizar no es mostrar compasión. La compasión es como un adorno. Hacer buenas obras sí ayuda la recepción del mensaje entre la gente, pero no es el Evangelio. Yo estoy a favor de compasión, de mostrarnos compasivos con los demás, y esto sí es importante, pero no es predicar el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Y a veces algunas personas piensan por mostrar compasión o algo así que están predicando el Evangelio. ¿Qué va? Dios solamente salva a las personas y su Espíritu Santo unge este mensaje precioso, el Evangelio de Jesucristo. Otra cosa que no es la evangelización no es compartir, digamos, los beneficios
de la salvación, los beneficios del Evangelio. Por ejemplo, yo soy el primero y lo confieso, a veces empiezo a compartir con personas y empiezo a elogiar al Señor diciendo más o menos, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es cierto que el Evangelio tiene muchos beneficios para nosotros, los hijos de Dios. Pero a veces los creyentes, en su intento de evangelizar a alguien, sueltan cosas como, Jesús puede cambiar tu vida, o Jesús puede salvar tu matrimonio, o Jesús puede curar todas las heridas que tienes en tu alma por lo que ha pasado en tu pasado y todo eso. Y eso es cierto, Jesús puede hacer eso, pero no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que Dios nos ha dado y tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, antes de empezar de hablar de cómo evangelizar y cómo transmitir este mensaje, hoy vamos a enfocar nuestra atención principalmente en el contenido del Evangelio. Aquí he puesto el Evangelio en nosotros. El Evangelio es como el meollo de nosotros. Por eso nos llaman cristianos evangélicos. Allí en Hechos capítulo 11, es la primera vez que allí en Antioquía de Siria llamaron a los cristianos. Dice aquí, los discípulos se los llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía, en versículo 26. Pero si regresamos al versículo 20, ¿qué hacían estos cristianos del primer siglo? Pues lo dice muy claramente, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estaban hablando del evangelio, predicando sobre Jesús, su muerte y su resurrección. Vivimos el evangelio. Cuando llegamos a las epístolas, especialmente a Romanos, pero no todas las epístolas del Nuevo Testamento hablan de la misma cosa. Nosotros vivimos el Evangelio. Somos salvos por el Evangelio y seguimos durante todo nuestro tiempo aquí en la tierra viviendo. Y parte de esto, vivir del Evangelio, es morir a nosotros mismos para vivir, sí, la vida nueva que Jesús nos ha regalado por su gracia. Y al final, especialmente a partir de Hechos 2, porque antes de esto Jesús era el Evangelio. Jesús no predicaba el Evangelio como nosotros. Sí, hay pasajes o citas en los Evangelios que dice que él predicaba el Evangelio del reino de Dios y cosas así, pero realmente Jesús, durante los 3 años de su ministerio, él era el Evangelio. Pero a partir de Hechos 2, nosotros proclamamos el Evangelio de Jesucristo, anunciando a todo el mundo que pueden ser salvos, pueden tener sus pecados perdonados, si están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante todo esto. Aunque sea cierto que todo el Nuevo Testamento trata de vivir y anunciar el Evangelio, también existen algunos pasajes que sintetizan el mensaje. Uno de ellos se encuentra en 1 Corintios 15, es lo que vamos a estudiar hoy. Y es importante que se encuentre en esta epístola porque la carta escrita a los Corintios, era uno de los las primeras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y este resumen breve del Evangelio está considerado por los muchos eruditos o estudiosos de la Biblia como el credo más antiguo de la Iglesia de Jesucristo. Es evidencia, digamos, consistente del mensaje más importante del mundo. Sabemos, leyendo el Nuevo Testamento, que rápidamente después de la muerte de Jesucristo, cuando Pedro y los otros
apóstoles empezaron a predicar el evangelio a partir de Hechos 2, que rápidamente otras personas, otros judíos, se llaman judaizantes, empezaron rápidamente a pervertir el evangelio. Igual como Satanás en Génesis 3, cuando él lanzó la pregunta a Eva y decía, ¿con qué? Aquí voy a leerlo porque no lo tengo aquí. Y él decía, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Es exactamente, empezaron a hacer la misma cosa, llenando el evangelio, añadiendo al evangelio, quitando del evangelio. Por eso, Pablo, y lo vemos en Gálatas muy bien, Gálatas 1, no tenemos tiempo para mirarlo. Pero por eso creo que él, en un momento concreto, decidió, tenemos que asegurarnos de que la gente, los cristianos de Asia Menor y en Europa, tenían que entender lo que era el Evangelio. Entonces tenemos 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Vamos a leerlos hoy. Y si tienes tu Biblia, ábrelo a él. Yo lo tengo aquí puesto, la letra es un poco pequeño. Pero Pablo lo dice muy claro, os declaro, hermanos, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué cuando estaba con ellos en Corinto, en Tesalónica, en diferentes sitios, el cual también recibisteis, en el cual también, en nuestra versión en la Reina Valera dice, perseveráis, aquí dice, estáis firmes, agarraos allí firmes en el evangelio. Ahora él dice, por el cual también sois salvos. El evangelio es el instrumento que la gente, el Espíritu Santo, use para convencernos de nuestros pecados y a la vez señalar a Jesucristo como el Salvador. Entonces somos salvos por el evangelio, por un mensaje tan sencillo. Si retenéis, versículo 2, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. También es importante saber. Hay personas que predican el evangelio de una manera vana y hay personas que tienen una fe vana. Por eso, hermanos, es importante que tú y yo entendamos muy bien lo que es el evangelio, y lo tenemos aquí en versículos 3 al 5. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, su hermano, el anciano de la Jerusalén, y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. Entonces, aquí tenemos quizás el pasaje más importante que resume, o como he puesto aquí, es el síntesis del Evangelio. Y vamos a hablar de eso hoy, brevemente. No es complicado ni nada, pero realmente en este pasaje tienes dos cosas muy importantes. Y lo veis en versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es la primera cosa. Y la segunda cosa es que Él resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y luego tiene la evidencia, sepultura, que tiene que ver con su muerte, y apareció a varias personas como evidencia de su resurrección. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pues la primera cosa cuando empezamos a analizar esto un poco es, y tú puedes pensar cuando estamos
hablando con las personas, tenemos que tenerlo muy claro de quién hablamos. Obviamente tú y yo sabemos que es de Jesucristo, pero aquí Pablo, yo creo que bien pensado ha puesto Cristo. ¿Quién es Cristo? Pues Cristo es el ungido de Dios, el rey de los judíos. Y cuando regresamos a en los evangelios, por ejemplo, cuando los magos del Oriente, los astrónomos llegaron a Jerusalén, ¿qué preguntaron a los religiosos? ¿Dónde está el rey de los judíos? El ungido, el que Dios mismo ha ungido como el rey. Pensamos en Mateo 16, lo vimos hace creo que 2 domingos, porque Miguel está predicando por medio de Mateo. Y recuerdas que Cristo estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y al final Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, el ungido de Dios, el Rey. Y realmente tiene implicaciones de ser enviado desde el cielo para hacer una misión concreta de salvar a la humanidad, a las personas como tú y yo. Entonces tenemos que tenerlo claro. Cristo, ¿quién es Jesús? Jesús es sí es Jesús de Galilea, el hombre, pero es Cristo enviado del cielo. Y si estudiamos el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces Jesús se refiere a sí mismo diciendo que fue enviado por mi Padre? La razón que estoy aquí hablando con vosotros es porque Él me envió. O Él que me envió me ha dicho decir tal cosa. El Cristo, ungido por Dios y enviado desde la gloria a la tierra a nosotros. En Lucas capítulo 2 también María, otro ejemplo. María está allí, el ángel Gabriel está hablando con ella, revelando quién va a ser su hijo. Y allí, tú has leído esos pasajes también, dice a María que su hijo iba a sentar sobre el trono de David y que iba a reinar sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Entonces habla del Cristo, del Rey. Por él. Y tú recuerdas en la última parte de la vida de Cristo, cuando estaba en la cruz, ¿qué decía el rótulo que está puesto en la cruz? Pues Él es Hijo de Dios, ¿ok? Él es Rey de los judíos. Entonces todo esto es importante. Entonces cuando presentamos a Cristo a la gente, o cuando pensamos precisamente en el Evangelio, tenemos que recordar de quién hablamos. Hablamos del Hijo de Dios viviente, de Cristo enviado del cielo. ¿Ok? Número 2, la muerte histórica de Cristo. Cristo murió. ¿Ok? Y Cristo murió, dice ahí, por nuestros pecados. Y esto es importante y tiene que ver con Cristo. Él murió, literalmente murió por nosotros. Allí cuando en Hechos, en el libro de Hechos, vemos los apóstoles predicando el evangelio a su pueblo, a los otros judíos no creyentes allí. Y decían cosas como en Hechos 2, versículo 36, decían esto: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿ok? Señor y Cristo, entonces. Y también en 1 de Pedro 2, el mismo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Entonces, capítulo 3 de 1 de Pedro, porque también Cristo murió. A lo largo del Nuevo Testamento vemos este hecho importante, que Cristo murió. Y tú recuerdas en el libro de Apocalipsis cuando Cristo está presentándose a Juan, y allí dice claramente, en versículo 8 de capítulo 2, dice esto:
y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el alfa y el omega, que muerto y vivió. Dice esto. Entonces, es muy importante cuando pensamos en el Evangelio, que no pasamos de alto la muerte de Cristo. Que Él, de verdad, como hombre, 100% hombre, ha muerto por nuestros pecados. Número 3, la muerte sustitutiva de Jesucristo. Allí vemos en nuestras Biblias, Cristo murió por. Quizás no has pensado en esa palabra pequeña alguna vez, pero tiene mucho significado. Tiene que ver con la idea de que Él murió por nosotros, ¿ok? Y cuando piensas quizás en esta palabra, por, quizás piensas en Cristo como el Cordero de Dios, ¿ok? Hay muchos pasajes que hablan lo vemos en Romanos, por ejemplo, en Romanos 4, son algunos que he puesto en mis apuntes, pero dice esto, que Cristo, Jesús nuestro Señor, fue entregado por causa de nuestras transgresiones, por causa de, ¿ok? Y esto es la idea. Romanos 5, pero Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros, ¿ok? Cuando estamos comunicando o pensando en el Evangelio, tenemos que pensar en la sustitución que Cristo ha hecho por nosotros. Quizás la mejor ilustración de esto es que antiguamente ellos tenían que ofrecer un cordero para sus pecados. Cada judío tenían que colocar su mano encima de la cabeza, o no sé exactamente dónde, pero diciendo en este momento, mientras que el sacerdote degollaba el cordero, esto es mi sustituto. Él va a morir en vez de mí. Es muy importante cuando hablamos de la muerte de Cristo y estamos intentando que la gente entienda mejor esto, que Él murió con un propósito para ser nuestro sustituto, y sin tener sustituto, tenemos vida eterna. Y va muy bien con número 4, la muerte propiciatoria de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Y está vez tras vez, lo vemos en las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados. Un pasaje que me gusta usar con la gente sale en Isaías 53, está en el Antiguo Testamento, pero lo dice tan claro allí. Y vemos a Jesús propiciando la ira de Dios. Es otro elemento del Evangelio. Dios está enfadado con los seres humanos porque somos pecaminosos y no puede cerrar sus ojos y pretender que no ha pasado nada. No, Dios tiene que juzgar. Y dice aquí en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros. Nosotros le dejamos, no estimamos a Él. Y gracias a Dios, Él ha satisfecho la ira de Dios, Jesucristo, propiciando la santidad de Dios, ¿ok? Entonces, quizás cuando tú piensas en este número 4 aquí, piensas en Cristo para rayos de Dios. Toda la ira de Dios fue descargado encima del Hijo de Dios, encima del Cordero de Dios. Juan el Bautista le presentó así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino para morir por nuestros pecados, como dice tantas veces en las Escrituras.
Hay muchos pasajes que hablan de eso. Lo vemos repetido en uno de mis pasajes favoritos cuando hablando de todo esto dice en capítulo 1 lo siguiente. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, vuestra manera de pecado y rebelión y todo esto, la cual recibisteis, heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios no nos rescató con estas cosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que comunicar a la gente, cuando hablamos de Cristo y su sustitución y su propiciación, entonces tenemos que resaltar la inocencia de Jesús. Él nunca pecó. Él no tenía mancha, no era como un cordero cojo, no. Vamos a la segunda parte rápidamente, y tiene que ver con la resurrección, y la resurrección yo creo que bastante fácil de entender, no es difícil. Y repetido vez tras vez en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos. Si lees el libro de Hechos, en el principio del Evangelio era la resurrección de Cristo. Él resucitó el tercer día, ¿no? Jesús resucitó para rescatarnos de nuestros pecados. Dios, la resurrección, el hecho histórico es como el sello de Dios confirmando sacrificio era eficaz, que valió la pena, que Cristo cuando decía consumado es realmente, sí, la obra redentora fue consumado en aquel día. Es un hecho histórico, ¿ok? Y tenemos que recordarlo. En Hechos 2 escuchamos a los apóstoles diciendo a esto, pero siendo profeta, es Pedro predicando, y sabiendo que Dios le ha jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Y está citando a Salmo 16. En Salmo 16, David estaba profetizando sobre la resurrección de Jesucristo. Y ellos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, en Hechos 2, 3, 4 y sigue, cuando están predicando, siempre están mencionando la resurrección de Jesucristo, ¿ok? Y es muy importante que nosotros, cuando hablamos con la gente, cuando pensamos en el contenido resumido del Evangelio, tenemos que recordar la resurrección, porque esto sí da eficaz al mensaje del Evangelio. Y no voy a leer los otros pasajes, pero hay muchos. Los primeros, todo el libro de Hechos, siempre hablando de Dios le resucitó, decían ellos, de los muertos. Entonces es una parte muy importante. Tenemos que recordar también que Cristo predijo que iba a resucitar el tercer día. Hace 2 semanas estuvimos en Mateo capítulo 16 y allí, después de la gran revelación dada a Pedro, leemos estas palabras, versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, etc. Y de ser muerto, es decir, crucificado, y resucitar al tercer día. Parte del Evangelio que tenemos que transmitir a la gente es que Cristo hizo su sacrificio voluntariamente, sabiendo muy bien que si obedecía la voluntad de su Padre, iba a resucitarse el tercer día. Pero sí tenía que llevar el pecado de todo el mundo, que no fue fácil.
pero a lo largo del Nuevo Testamento, tras vez, vemos esto del tercer día. Por ejemplo, quizás alguno ha leído en Lucas 24 recientemente, vemos a estos discípulos regresando o yendo a su pueblo en Emmaus, y la palabra de Dios nos dice esto. Ellos están hablando con Jesús y dicen esto, pero nosotros esperábamos que Jesús era el que había de redimir a Israel, rescatar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no sabían en aquel momento que Cristo ya había resucitado. Y hay muchos otros sitios que nos recuerda de la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, con todo esto, lo que quiero animar a entender muy bien es lo que es el Evangelio. Algunos de vosotros lo tenéis muy claro, otros menos. No estamos evangelizando si no hablamos de estos hechos concretos de la crucifixión de Cristo, que murió por nuestros pecados, y de la resurrección de Jesucristo. Esto es el mensaje que Dios usa. Y nuestro trabajo como creyentes es ayudar a explicarlo a la gente para que cojan el sentido. Todo esto sobre los diferentes elementos aquí que he puesto, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él era inocente, que Él era el siervo de Dios, que era el ungido de Dios. Tú tienes que explicar a la gente. Realmente compartir el Evangelio es hablar de Cristo. ¿Qué debemos? Pues hablar de Él correctamente, siempre elogiando la obra redentora de Cristo. Y para hacerlo bien, y a veces yo no estoy intentando culpar a nadie, pero sí, yo quiero como pastor que cada vez estamos acertando más con el Evangelio y no hablando de milagros o hablando de no sé qué. Tienes que conocer el Evangelio. Y realmente esto quiere decir, tienes que conocer mejor a Jesucristo. ¿Por qué siempre estamos animándoos a leer vuestra Biblia? Porque creemos que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Y que nos da la idea correcta de quién es Cristo y qué ha hecho. Para que cuando intentamos transmitir el Evangelio a los demás, estamos hablando correctamente. Now, es cierto que la Biblia tiene el Evangelio tiene muchas otras citas. Aquí tengo una lista larga aquí. El Evangelio habla de la gracia de Dios. El Evangelio habla de la gloria de Jesucristo. El Evangelio habla de muchas cosas, ¿ok? La esperanza, la salvación, la paz. En varias citas está registrado en el Nuevo Testamento como el Evangelio de la paz, que trae paz a nuestras vidas. Todo esto es cierto y debemos hablar de ello en el momento adecuado o oportuno. Pero lo que nunca debemos olvidarnos es el meollo del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y murió. Y de la resurrección resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y tenemos como evidencia de su resurrección las apariciones a Pedro, a Pablo, a todo el mundo, a los 12 apóstoles, a 500 hermanos a la vez. Esto sí es muy importante. Hay muchas cosas que dice el Evangelio que son importantes, pero en su momento de comunicar a los demás. También, si queremos comunicar el Evangelio a otras personas, tenemos que vivirlo. No hay nada peor que un hermano o una hermana que no está leyendo su Biblia, que no está viviendo realmente la fe, que siempre está soltando cosas acerca de Jesucristo. Esto socava el Evangelio, resta del Evangelio.
personas, como han dicho algunos, tú eres la Biblia de tu vecino. Entonces tú y yo tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que aprender cómo abnegarnos para hacer la voluntad de Dios, como decía Cristo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es más importante que comer. Cada uno de nosotros necesitamos crecer en eso, de tener ganas de vivir. No de siempre estar pensando en mis ambiciones, mis objetivos, mis metas. No, pensar en lo que quiere Dios. Dios nos ha salvado para usarnos en este mundo. Y estamos aquí pocos años, 60, 70, 80 años. Alguno de vosotros a lo mejor vais a vivir muchos años, no lo sé. Pero lo que quiero decir es, tenemos que vivir el Evangelio si vamos a comunicarlo bien. En las semanas que vienen, vamos a empezar a hablar de cómo transmitir el Evangelio. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para hacerlo bien? ¿Qué tenemos que decir? Y hay muchos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos dan muy buena información y nos van a ayudar para que seamos buenos evangélicos, hermanos que el Evangelio con los demás. Gracias a Dios podemos confiar en el Señor cada día y seguimos esta semana, hermanos, poniendo los ojos en Cristo, porque Él es nuestro castillo fuerte. Él nunca fracasa, siempre está a tu lado, tú perteneces a su familia, entonces quiero animaros a seguir confiando en Él, amando a Él, obedeciendo a Él, y si tienes una oportunidad esta semana de el Evangelio, hazlo. Habla de Cristo a los demás para que la gente pueda entender cómo tenemos un gran Salvador que quiere rescatarles de sus pecados y darles vida eterna. Pues muy bien, vamos a orar y luego podemos compartir entre el uno con el otro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo como cuerpo de Cristo. Gracias por cada persona que está aquí presente y por los otros que están escuchando en otros sitios, quizás por YouTube. Pedimos, Señor, que aclares en nuestras mentes qué es el Evangelio y qué tenemos que hacer con ello. Ayuda a mis hermanos y a mí mismo a transmitir claramente el mensaje que salva, el Evangelio de la gracia de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.